¿Qué significa ser de izquierda? ¿Por qué en política se distingue siempre entre estos dos bandos, izquierda y derecha? ¿Se puede ser de algo que no sea derecha o izquierda? ¿Ser izquierdista significa automáticamente ser comunista o socialista? ¿Es posible ser de izquierda sin interesarse por la política? ¿Por qué se usa izquierdista como insulto? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. La Batalla de las Palabras. Izquierda. Tal vez no lo sepas, pero la oposición izquierda-derecha como diferenciación política tiene sus inicios en un posicionamiento espacial y físico de representantes políticos en la Francia de 1789. Este año estaba marcado por el inicio de la Revolución Francesa, un hito que cambió el rostro político no solo de Francia, sino de todo el mundo. En aquel momento, en Francia, había una gran disputa entre quienes cuestionaban el poder de una monarquía absolutista y sus privilegios, versus quienes apostaban por sostener dicho sistema. Hacia mediados de ese año, los miembros de la Asamblea Nacional Francesa sesionaron para votar un asunto clave, el veto real. Es decir, tenían que decidir si el rey debía tener la capacidad de rebatir con su veto cualquier ley, aunque ésta hubiera sido aprobada por el Parlamento. Algo que hoy nos escandalizaría por ser antidemocrático, era lo usual en la Francia de entonces. Para que el conteo de votos fuera más fácil, se hizo a mano alzada. Y adivinen qué. Los partidarios del rey se pusieron hacia la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que aquellos que pensaban que el veto del rey debía ser limitado o inexistente se colocaron a la izquierda. En el centro, curiosamente, se colocaron algunos indecisos. De dicha anécdota surgió una división que sigue vigente hasta hoy, aunque por supuesto, este clivaje es ahora mucho más complejo. Se asoció al bando derecho con las clases más acomodadas y vinculadas al poder monárquico de entonces, y a la izquierda con las bases populares y ese lema que hoy resulta sumamente conocido: libertad, igualdad, fraternidad. En este episodio hablaremos de la palabra izquierda, de cómo esta palabra ha sido resignificada con el pasar del tiempo y de cómo desde la derecha se ha intentado también asociarla a una serie de características inexactas. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, Jaime Rodríguez nos habla de la palabra izquierda en la sección Étimo. La última palabra de la temporada es, curiosamente, la única que no tiene su origen en el latín o el griego. La izquierda es complicada. ¿Sorpresa? Hay muchas teorías sobre el origen de la palabra, pero la más plausible probablemente sea la de la raíz vasca. Izquierda vendría del vasco esquerre, un producto de la conjunción de escu, mano, y oker, un derivado del celta kerros, que significa torcido. Esquerre era pues la mano torpe, la menos hábil. Pero si creen que este origen tiene una carga negativa, piensen en la palabra latina que existía para izquierda: sinister, siniestra, en oposición, claro, a la diestra. Lo siniestro era, pues, lo torcido y con el tiempo incluso lo retorcido, lo tenebroso. ¿Cuántas connotaciones para calificar un lado de la vida? Y sin embargo, en términos políticos e ideológicos, siempre se ha acusado a la izquierda de reclamarse moralmente superior, lo que es desde luego un debate absurdo. Por supuesto que es moralmente superior. El asunto es qué se hace con esos principios básicos de solidaridad o igualdad. El gobierno de Nueva Zelanda, por ejemplo, es mucho más de izquierda que el de Perú. En realidad, cualquier país desarrollado del norte de Europa es más de izquierda que el Perú. Pero, y este es el quid del asunto, se pueden permitir serlo porque, al menos en el caso europeo, son países enriquecidos gracias al expolio y la explotación de otras regiones. Es fácil ser de izquierda cuando tienes las arcas llenas. Es como ser hippie con plata.
Lo difícil es ser de izquierda cuando tu país ha sido saqueado durante varios siglos y después te han dicho sálvese quien pueda, durante otros tantos. Pero no nos pongamos siniestros. Estar a la izquierda del roble siempre puede ser complicado, pero es finalmente bello. Pregúntenle a Benedetti, que sé que les gusta. Y si no les gusta, siéntanse libres. Ustedes pueden irse. Yo me quedo. En política nada es casual, y hemos visto cómo el posicionamiento físico en la Asamblea Nacional Francesa en aquella sesión dio inicio a algo de lo que hablamos hasta hoy, izquierda versus derecha. Pero cuando alguien dice soy de izquierda, en algunos espacios puede significar una representación identitaria de orgullo entre quienes se sienten también de izquierdas, pero en otros casi una provocación o un insulto por quienes reaccionan insultando también esta opción o diciendo que no hay que ser ni de izquierdas ni de derechas. Empecemos por el comienzo. Hablamos con el doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Amílcar Salas, para definir lo que es la izquierda. Con el paso del tiempo, esta noción de izquierda, es decir, aquella que está referenciada con la cuestión del cambio y o de la revolución, fue adquiriendo más contenido, fue adquiriendo otras proyecciones. Por ejemplo, se identificó a una posición de izquierda en función de establecer quizás una relación con las clases trabajadoras o establecer una relación con aquellos que tienen que ver con sectores populares. Todas son clasificaciones que remiten a un vínculo tanto de la clase trabajadora o de los sectores populares o sectores más humildes con la necesidad de un cambio, más drástico de las condiciones reales. Esta idea de izquierda durante el siglo XX también se identificó más con la idea de la igualdad. Es decir, las posiciones de izquierda son aquellas que tienden a promocionar y a peticionar por una mayor igualdad en el marco de la sociedad. Es decir, la idea de la izquierda ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo y de estar identificada con la revolución pasa a estar identificada hoy en día con posiciones a favor de la igualdad social, de la igualdad entre las clases, de la igualdad entre los distintos sectores, con lo cual de alguna manera termina también siendo una posición con cierta indeterminación, ¿no? Porque entrarían varios conjuntos, varios sectores, varios agrupamientos dentro de una posibilidad de izquierda. Pero esa es hoy en día un poco la referencia más inmediata. Es decir, una posición de izquierda es aquella que tiene más que ver con una igualdad social. Una postura relacionada directamente con la igualdad social. Interesante. Pero no podemos evitar preguntarnos esa relación y esas diferencias entre izquierda y socialismo, izquierda y comunismo e incluso izquierda y progresismo. ¿No te ha pasado que cuando alguien dice que es de izquierdas, automáticamente le dicen que es comunista? ¿Es esto cierto? En la línea de evolución de la noción de izquierda, se fue encontrando el propio término con otros términos y otras palabras que fueron sustituyendo esa misma idea de izquierda. Como nace la noción de izquierda vinculada a la cuestión de la revolución, 30 años después de la Revolución Francesa comienzan a aparecer de forma más clara y decidida
distintos grupos que se reivindican no solo revolucionarios, sino además revolucionarios con una determinada metodología. Y allí es que aparecen los distintos grupos, sean socialistas o sean comunistas. Hay una primera división entre unos y otros, entre socialistas y comunistas, que tiene que ver con los métodos para alcanzar aquel objetivo que a ambos identifica y que es propiamente de izquierda, es decir, hacer la revolución. Para los socialistas, los métodos pueden contemplar cambios más graduales, acciones más moderadas, y para los comunistas, los métodos también pueden contemplar acciones más enérgicas o situaciones con mayor intensidad política. Esa sería una primera distinción entre socialistas y comunistas. Hay una segunda distinción que tendría que ver con la profundidad de los cambios. Para los socialistas, que también son izquierdistas, esos cambios podrían llegar a establecer unos principios vinculados, por ejemplo, con una igualdad en términos de propiedad, una igualdad en términos de acceso. En cambio, para los comunistas, esa igualdad supone una primera organización de todos los recursos y luego una distribución eventualmente de esos recursos. Es decir, no se trata de ir corrigiendo de a poco y logrando una mayor equiparación y una mayor cercanía de esa igualdad, aún aceptando, ¿no es cierto?, que haya determinadas desigualdades en el periodo de transición. Más bien para los comunistas, la igualdad tiene que ser algo absoluto. No hay puntos relativos respecto de la igualdad, así como tampoco hay restricciones para adquirir ese bien que es la igualdad para los comunistas. A su vez, entre socialistas, comunistas, ambos dentro de la izquierda, hay un nuevo término que ya más del siglo XX, quizás de mediados del siglo XX en adelante y hacia finales del siglo XX y siglo XXI, que es el término progresista. Progresista también remite a una corriente favorable a la igualdad, pero quizás la idea de un progresista o de una posición progresista no deje de ser de izquierda o complemente la idea de la igualdad con la idea de la libertad. Y aquí, como se trata de dos elementos y ya no uno, entonces se reparte la intensidad de la misma posición. Es decir, comparte el progresista con la izquierda esa cuestión de la igualdad, pero además asume el progresista la importancia de la libertad. Como vemos, ser socialista, comunista o progresista y muchos más términos que merecerían episodios propios supone ser de izquierdas, pero ser de izquierdas no supone ser todas estas tendencias, que como vemos tienen diferencias de acento, de método, de énfasis, etc. Ya sabemos que generalmente a los izquierdistas se nos dice rojos, y claro, puede haber distintos tonos de rojo. ¿Tiene un momento, por favor? Bueno. Estamos haciendo un reportaje para el canal Adelante. ¿Nos puede decir si en el panorama político actual usted se considera de derechas o de izquierdas? Hombre, yo de política no sé prácticamente nada, ¿eh? Solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo. ¿Rojo? ¿Y eso? Hombre, en la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la Edad Media me llaman rojo. Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas.
Bueno, pues de izquierdas y rojo. Ahora bien, sería ingenuo creer que no ha habido un tránsito de la palabra izquierda. El también profesor de Ciencias Políticas y fundador del partido Podemos en España, Pablo Iglesias, nos habla de este tránsito. Bueno, la izquierda, como todo el mundo sabe, es un concepto parlamentario de origen francés que tenía que ver con la geografía parlamentaria que se daba en la Asamblea de la Revolución, en el que la izquierda se identificaba con aquellos diputados que representaban los intereses de las clases populares. Yo creo que eso hace que, aunque la geografía izquierda-derecha no sirva para explicarlo todo, siga, digamos, teniendo mucha influencia a la hora de definir a las opciones políticas por los intereses de clase que representan. Por otra parte, el profesor principal de la Católica y crítico literario Víctor Vich conversó con nosotros y habló de 3 grandes debates en la izquierda actual. Bueno, yo diría que la palabra izquierda tiene detrás de sí al menos 3 debates importantes. El primero es el debate entre la libertad y la igualdad, ¿no? Desde la izquierda se observa que los sistemas liberales construyen, ¿no es cierto?, un tipo de libertad que sirve más bien para explotar y aprovecharse de los demás, y que lo que se impone no es la libertad de todos los seres humanos, sino la libertad de unos para ejercer el poder sobre otros. En segundo lugar, la palabra izquierda está asociada a la crítica al capitalismo, ¿no? El capitalismo como un sistema desquiciado en frente al cual los seres humanos hemos perdido el control, ¿no? Como un sistema enajenante que reduce toda la vida humana a la rentabilidad, a lo económico, como un sistema que privatiza lo que es común para el beneficio de algunos pocos, y fundamentalmente como un sistema injusto, ¿no es cierto? Un sistema que, digamos, considera a los trabajadores como costos de producción, considera a los trabajadores casi como objetos y, digamos, no valora el trabajo, ¿no es cierto? Como un sistema que es enajenante porque no valora el trabajo humano y más bien genera formas cada vez más sofisticadas de esclavitud y de opresión social. Y la tercera característica es porque desde la izquierda se apuesta por, digamos, una opción de vida comunitaria, es decir, por la idea de que los seres humanos estamos incompletos y necesitamos de los demás, y que la libertad se construye con los demás, enriquecidos por los demás, que la comunidad no es, digamos, un externo que reprime al sujeto, sino más bien que la comunidad puede enriquecer la vida humana. Hasta ahora vemos que hablar de izquierda supone hablar de varias otras palabras incorporadas en su concepto: igualdad, libertad, comunidad. Esto que puede parecer de sentido común, sin embargo parece estar en disputa cada vez que algunas palabras son despojadas de sus significados para hacer alusión a otras cuestiones. Lo vimos en el episodio de libertad, y de cómo desde ciertos espacios se buscaba hablar de una libertad únicamente entendida como ejercicio individual. Podemos decir que desde las izquierdas, al incluir la variable de la comunidad y lo colectivo, la libertad se entiende también en esta lógica de enriquecimiento mutuo y no de aislamiento individualista. Sin pan, cuidemos todos unidos, viva la internacional, robamos todas las trabas que oprimen al pueblo, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Sabemos que nos encontramos ante una palabra que es imposible de entender sin su contraparte. Hablemos entonces también de esa otra cara de la moneda, la derecha.
El sentido común más popular resume generalmente la división entre izquierda y derecha como quienes apuestan por la transformación del orden vigente, izquierda, y quienes apuestan antes por la conservación del mismo, derecha. Sin embargo, también las derechas han tenido un tránsito histórico y dependiendo de las coordenadas, vemos derechas democráticas que cada vez son más canibalizadas, como señala el historiador Stephen Forti, por las extremas derechas. Al respecto, Vich aterriza en las derechas peruanas. Me parece que la izquierda siempre estuvo asociada efectivamente con el mundo popular, pero también estuvo asociada con los intelectuales, con el conocimiento, y también estuvo vinculada siempre con el mundo artístico, ¿no? Entonces, la izquierda, digamos, intentaba producir una articulación, ¿no?, entre el mundo trabajador, la clase trabajadora, la clase intelectual, ¿no?, y la clase más artística, ¿no?, encargada de simbolizar, ¿no?, las condiciones de la vida, ¿no? Es con la caída del muro de Berlín, con las reformas neoliberales que empezaron en Chile, que se hegemonizaron con el gobierno de Reagan y de Thatcher, con, digamos, la emergencia del neoliberalismo desregularizado, que se produce una especie de reagrupamiento, ¿no?, y de reconversión de la derecha en una posición mucho más polémica y mucho más agresiva, ¿no? Y entonces, claro, como se instalan hegemónicamente, como consiguen controlar, digamos, mundialmente la política en los países, lo que hacen es denigrar todo aquello que les responda, terruquear todo aquello que los contradiga, ¿no? Silenciar o excluir cualquier comentario crítico, ¿no? Y entonces, claro, bajo el capitalismo, bajo la defensa del capitalismo, se agrupan tanto liberales como fascistas, ¿no? Y claro, esa unión de liberales con fascistas la vemos a lo largo de todo el siglo XX. Mariátegui la vio en la Europa de antes de la Primera Guerra Mundial y la vemos hoy en día, ¿no es cierto? La vemos, por ejemplo, en el Perú con el apoyo asombroso de quienes se decían liberales a los sectores más fascistas, conservadores y reaccionarios de la escena peruana. En efecto, la relación de las derechas con el fascismo es algo advertido desde hace muchísimos años en contextos que hoy parecen lejanos, pero que tienen más de familiares de lo que nos parece. Lo decía Mariátegui, y lo seguimos viendo sobre todo tras esa segunda vuelta infame que tuvimos en 2021 en Perú. Una segunda vuelta en la que las derechas peruanas tomaron una decisión sobre su propia concepción de la política, concepción de la democracia y el método para llegar o sostenerse en el poder. En dicha decisión, dejaron tirados por el camino muchos preceptos democráticos que hacen falta en las derechas de cualquier país. Antes facha que chavista, que socialista, que comunista. Antes facha que marxista, que femiloca, que progresista. Nos miran mal, nos ponen a parar, con ese poder que no quiere. Hay una frase que está muy extendida y que debes haber oído en alguna de sus múltiples formas. Una frase que dice: quien no es de izquierda de joven no tiene corazón, quien no es de derecha de adulto no tiene cerebro. Si nos detenemos en esta frase, vemos claramente una intención por pervertir el sentido transformador de la izquierda y casi decirnos que se trata solo de una rebeldía momentánea e irracional. Este es un podcast de palabras. Hablemos entonces de esta frase. Pablo Iglesias reflexiona al respecto. Bueno, eso es un mecanismo ideológico de propaganda que pretende establecer como una suerte de sentido común general que el realismo estaría asociado con los planteamientos conservadores y un cierto utopismo ingenuo con la ingenuidad propia de la juventud. Bueno, eso no tiene, digamos, el más mínimo valor teórico, pero sí demuestra una capacidad de acción ideológica enormemente eficaz por parte de la derecha. El ser de izquierda es cultivar la esperanza y es por lo menos el sueño del altruismo, de la generosidad. El ser de izquierda significa el afán de ponerle un bozal a ese egoísmo natural que llevamos adentro
y en cultivar la solidaridad intergeneracional. Eso es intentar darle primacía a la civilización, a lo mucho que nos llegan las generaciones que nos antecedieron. Y es el intento de que tengan algo mejor las generaciones que vienen después de nosotros. Hablar de izquierdas, sin embargo, no se puede reducir a lo conceptual ni a los contrapoderes. Sabemos bien, sobre todo en América Latina, que hay izquierdas que han gobernado o incluso gobiernan. Hay quienes también dicen que no es la verdadera izquierda la que gobierna, o por el contrario, que la verdadera izquierda no ha llegado nunca a gobernar. ¿Cómo definimos si los gobiernos son realmente de izquierdas o no? ¿Se puede hacer esta valoración? Un gobierno tiene que ser evaluado en la complejidad de su totalidad. Es decir, no solo quedándonos en alguna política parcial o en alguna medida ocasional o coyuntural. Decimos que un gobierno tiene un determinado perfil porque en el global de sus políticas tienen una determinada orientación. Si remitimos que la idea de izquierda tiene que ver con pretender mayores puntos y niveles de igualdad en una sociedad, un gobierno que se dice de izquierda tiene que realizar medidas que vayan en esa dirección. Lo que suele suceder es que no siempre, o bien por las condiciones en las que llega ese gobierno, o bien por las condiciones que se desarrollan mientras ese gobierno cumple su mandato, las pretensiones del gobierno no pueden ser logradas. Eso anula el carácter de izquierda de un gobierno porque la coyuntura le impide realizar acciones que permitan ser clasificadas como izquierda. Bueno, también está otro elemento que es la voluntad de ese gobierno y las restricciones y cómo un gobierno puede lidiar con las restricciones y puede imponer su voluntad. Un gobierno de izquierda es entonces el que logra avanzar en ese plano de la igualdad, en ese plano de la equiparación de los distintos recursos y bienes en una sociedad. Hace una semana, la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia dio un nuevo aire a lo que ya sentíamos como un segundo giro hacia la izquierda en nuestra región. ¿Pero podemos ya hablar de un nuevo ciclo progresista? ¿Este optimismo supone adelantarnos a los hechos? ¿Frente a qué nos encontramos? Actualmente está claro que estamos ante un nuevo momento político en la región donde coinciden varios gobiernos, podríamos decir, de izquierda, en tanto muestran una actitud tendiente hacia una mayor igualdad de las sociedades. Es cierto que no todos tienen una larga tradición. Quizás el gobierno de Luis Arce en Bolivia, el gobierno de López Obrador en México, o los gobiernos de Venezuela y Cuba tienen más historia, más desarrollo, más evolución. Y hay gobiernos más nuevos o que deben lidiar con contextos anteriores más dificultosos, con contextos inmediatos donde hay más condicionamientos. En Chile, el propio gobierno de Alberto Fernández. En fin, la dificultad para poder decir que están todos en un mismo punto de partida. En todo caso, ¿qué distinguiría a este momento político de aquel otro ciclo político? El ciclo de los años 2000, que tenía también en aquel momento a Evo Morales, a Lula, a los Kirchner, a Hugo Chávez, a Rafael Correa, a Fernando Lugo. Todo ese ciclo político precisamente puede denominarse como tal porque, más allá de las actitudes, tuvieron realizaciones. Lo que vemos hoy es que hay coincidencias, pero como todavía no podemos ver realizaciones,
tendiente siempre hacia la igualdad, quizás debemos ser más cautos y por el momento hablar de coincidencias políticas o momento político, pero no de un ciclo de realizaciones. Hablamos de un ciclo político cuando encontramos coincidencia de realizaciones. Hablamos de momento, coyuntura o periodo de coincidencias de gobernantes de un mismo signo cuando todavía no podemos sacar algunas evaluaciones. Las intenciones de estos gobernantes, de los que están hoy, de este nuevo periodo, son muy similares a la de aquel otro ciclo, pero veremos en qué medida pueden realizar aquello que se pretende. En la misma línea de cierta prudencia momentánea a la espera de poder encontrar puntos coincidentes y sobre todo políticas concretas desde los gobiernos, la analista política y periodista internacional Ayelen Oliva apunta también a la diferencia entre las izquierdas en la región desde las nuevas configuraciones en los gobiernos actuales. Es interesante pensar si estamos ante una misma izquierda que las que hace una década atrás en América Latina. Desde mi punto de vista yo creo que no son las mismas. Y esto también quiero aclarar que está sucediendo en este momento y sobre todo aquellas izquierdas que me generan o que generan más interrogantes son las de Colombia y la de Chile, y hace muy poquito. En el caso de Chile asumió hace tan solo unos pocos meses, en el caso de Colombia todavía no asumió, lo hará el 7 de agosto, por lo tanto le daría un poco más de tiempo para ver cómo caminan, cómo transitan y en todo caso qué forma van tomando. Porque si tomamos el caso de las izquierdas en aquellos países donde la izquierda regresó después de un periodo corto de gobiernos de derecha, me refiero en este caso a Bolivia y a Argentina, y podríamos incluir seguramente en este grupo también a Lula da Silva en el caso de que ganen las elecciones el 2 de octubre. Bueno, ahí podemos ver que son izquierdas menos audaces, son izquierdas que lo que buscan es más la estabilidad que cambiar cosas, que ampliar las agendas o que ampliar los derechos. Lo que buscan es no perder tanto. Y esto creo que tiene que ver, no es porque quieran ser de esa manera, sino que porque tiene que ver con un contexto global muy, muy crudo, un contexto global donde el mundo se detuvo durante casi 2 años producto de una pandemia, donde la inflación implosionó hasta en las economías más sólidas del mundo, y eso por supuesto impacta en la dinámica política y económica y social latinoamericana, y eso genera menor margen, y además porque estamos hablando justamente de 2 gobiernos, en el caso de Bolivia y Argentina y posiblemente el de Brasil también, que no llegan empujados por las manifestaciones sociales, y eso da menor capacidad de acción. Sin lugar a dudas, si no tenés la gente en la calle, tu capacidad de ir o de radicalizarte más o ir más hacia la izquierda queda bastante acotada, queda bastante reducida. También es importante señalar el riesgo de esta suerte de renuncia de las izquierdas a programas realmente transformadores en pos de una estabilidad tras el frenazo que supuso la entrada de gobiernos conservadores en determinados países de la región. Al respecto, Oliva. El tema con que estas nuevas izquierdas sean menos audaces, tal vez de lo que fueron las anteriores, plantea un desafío importante para el progresismo en América Latina. Como dice García Linera, y les recomiendo una última entrevista que le hice al ex vicepresidente de Bolivia en el diario.es, él plantea que, de mantenerse la izquierda en una posición meramente administrativa de estos gobiernos, en generar solamente estabilidad y en no buscar ampliar derechos, esto puede conducir a que el progresismo vaya perdiendo su carácter transformador y se convierta en definitiva en un partido más. Se convierta en un partido más de un sistema político que cada vez satisface menos las demandas de sus votantes. Y en ese contexto, cuando la izquierda pierde de cara a la sociedad su carácter transformador, cuando pierde la capacidad de conectar con el inconformismo del presente, y esto, por ejemplo, exige incorporar nuevos reclamos que para las izquierdas tradicionales
son, novedosos o no lo tienen en su agenda, como el tema de las demandas feministas, como el tema del reclamo medioambiental, de cuidar el medio ambiente. Pienso en liderazgos como el de Pedro Castillo en Perú, pienso tal vez el de Gustavo Petro en Colombia, si no tuviera o si no tuviese a Francia Márquez vicepresidenta. Creo que Francia garantiza esa conexión con la agenda más joven de la izquierda. Cuando estas izquierdas, una vez en el gobierno, pierden su carácter de escucha y de representación de los intereses de las mayorías, y de una mayoría que también es diversa, que es plural, que tiene distintas demandas, es cuando ahí yo creo que crecen las alternativas por derecha, y agregaría y por extrema derecha, ¿no? Ojo, ojito y cuidado. Que la izquierda pierda su carácter transformador no hace que las sociedades dejen de exigir transformaciones, sino lo contrario. Que las mayorías dejen de sentirse representadas por estas izquierdas y busquen alternativas que ofrezcan esos horizontes de cambio. Esto suele ser utilizado eficazmente por las extremas derechas, que a nivel mundial crecen gracias al caldo de cultivo de la precariedad que sigue perpetuando las políticas neoliberales que urgen transformar. Si no aprendimos esta lección de la pandemia, ¿cuándo vamos a aprenderla? La moderación como tal no existe, igual que no existe el centro, no existen valores de centro, existen valores progresistas o valores conservadores. Respecto al momento actual, yo creo que precisamente estamos en un momento enormemente ideológico, donde la derecha, que vive un proceso de ultraderechización, y eso tiene que ver con el momento Trump y con la deriva que se da en la derecha mediática, convirtiendo el modelo Fox en un paradigma, digamos que la derecha ha asumido claramente la ideologización del momento, y parece que una parte de la izquierda entiende que la política es un mercado de demanda y que la manera de responder a los éxitos y a los avances ideológicos de la derecha es adaptarse a sociedades que se han hecho más conservadoras. Yo creo que eso suele ser contraproducente y que en los momentos ideológicos es necesario intensificar esa batalla ideológica. Estamos en un momento, por ejemplo en España, mucho más difícil en términos de estructura ideológica que el momento de 2013 o 2014, pero eso requiere de trabajo ideológico, no de adaptación a los marcos existentes. Y aunque la realidad de cada país lógicamente es muy distinta, pues es verdad que tanto el estilo de Melenchón como el estilo de Petro son bastante alentadores en el buen sentido. Proteínas ideológicas concretas y fuertes como una labor de las izquierdas en la actualidad. Aquí los retos y también las lecciones que podemos aprender de los recientes procesos electorales, donde las izquierdas han logrado cosechar importantes victorias que solo suponen un primer paso. Lo sabemos bien en Perú, donde la batalla electoral y política no acabó con el resultado en las urnas, sino que dio inicio a una nueva fase. La clave, nuevamente, está en profundizar la batalla ideológica y sin complejos. Salgo a la calle con el frente de izquierda, los trabajadores por su propio interés. ¿Qué culpa tengo? Si el Fondo Monetario lo banca el gobierno, se paga el fondo y se ajusta el resto, y los trabajadores pagan todo esto. Por eso yo voto al frente de izquierda, los otros son todos la misma cosa, representan interés. Ayelén Oliva plantea además 5 grandes retos de la izquierda, enfocada en la izquierda latinoamericana. 5 retos que resultan ya asumidos por algunas izquierdas en la región, pero no por todos. Retos que hablan de la modernización de la izquierda. Yo identifico 5 nuevos retos en América Latina, en las izquierdas de América Latina. Y este es un tema que vengo trabajando, hablando con distintos políticos e intelectuales de la región, que me parecen que son 5 retos que son completamente distintos y novedosos comparados con esa primera oleada progresista. En primer lugar, cómo gobernar en un mundo en crisis. Esto es algo nuevo. Hablamos de una salida de una pandemia, hablamos del impacto de las commodities, del impacto de las cadenas de suministro, de la creciente inflación en la región, en la primera salida de la pandemia del incremento del desempleo, de la desocupación, luego hay una
reactivación en el año 2021 y ahora estamos viendo a ver cómo se reacomodan las fichas con este factor económico de la invasión rusa-ucrania que genera nuevos escenarios. Creo que gobernar en un mundo en crisis, en un orden global que está en transformación, es muchísimo más complejo de lo que fue a comienzos de este siglo. En segundo lugar, el desafío para los gobiernos como el caso de Bolivia, Brasil y Argentina, de cómo gobernar sin las calles, cómo gobernar sin liderazgos fuertes, cómo gobernar cuando se llega más por el rechazo a las propuestas conservadoras que por una identificación o por un gran empuje social que pide esos gobiernos. Ahí hay una dificultad, ¿no? Cuando uno gobierna sin el apoyo social visible en las calles, la capacidad y el margen de maniobra es bastante reducido, es bastante acotado. Cuando vemos gobiernos, caso de Bolivia y Argentina, sin liderazgos fuertes, como si lo fueron antes, me parece que ahí también tenemos otro tipo de desafíos y de retos a esos gobiernos que antes tal vez con presidencias o gobiernos como el de Evo Morales en Bolivia no pasaba, y que en el caso de Luis Arce en Bolivia, constantemente tiene que demostrar que está ahí, por qué está, y de tratar de negociar mucho más que lo que hacía Evo Morales con distintos sectores dentro del frente que conforma su gobierno. En tercer lugar, creo que hay que gobernar, el desafío es gobernar con esquemas mucho más amplios de alianzas electorales, porque ya no se llega con partidos puros, con candidaturas, lo vemos con el pacto histórico en Colombia, es un gran pacto que integra a distintos sectores de la izquierda colombiana. El caso, no me quiero ni meter ahí, pero el caso de Perú, que tiene que también negociar para garantizar su gobernabilidad y su permanencia en el poder con distintos actores dentro del Congreso. El caso posiblemente lo que vaya a pasar con Lula si es electo presidente el 2 de octubre. Las negociaciones son tantas y cada vez están más marcadas que hacen que también, insisto, la capacidad de tomar medidas más radicales, más volcadas hacia la izquierda, son más difíciles. En cuarto lugar, creo que hay que gobernar con una derecha mucho más organizada que antes. La derecha está mucho más preparada para responder a un gobierno de izquierda que lo que estaba en un primer momento, porque en un primer momento de alguna manera las izquierdas tomaron a las derechas por sorpresa. Y eso, fue un gran capital también para las izquierdas de América Latina, donde mientras se rearticulaban tenían un poco más de margen. Y en último lugar, creo que hay un desafío irrenunciable por parte de las izquierdas, que es ser izquierdas democráticas. Izquierdas respetuosas de la pluralidad de ideas, de los derechos humanos de todos, de los que están con ellas, pero también y sobre todo de los que se oponen a ellas. Y parece una obviedad decirlo, pero en América Latina esto no sucede. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, donde tenemos derechas, y lo vemos con ciertas tendencias autoritarias que han tenido muchos de los gobernantes de izquierda en América Latina, muchas tentaciones autoritarias. No, claramente, la izquierda, si gana, tenemos que jugar con las cartas de una democracia representativa, y si no, tener la correlación de fuerzas que sea tan beneficiosa y fuerte para un sector como para, por parte de la fuerza, el uso de la fuerza, instalar otro tipo de sistema político, ¿no? Y sistema electoral, como puede ser como el cubano, como un partido único. Pero si jugamos dentro de las reglas de la democracia liberal representativa, tenemos que ser respetuosas de ella y tenemos que respetar la garantía y los derechos humanos de todas las personas que viven dentro de nuestro territorio. Y eso no pasa ni en Venezuela ni en Nicaragua. Hemos visto que la izquierda apunta a la transformación del orden vigente y que la necesidad de ello debería ser de sentido común.
Por su parte, las derechas apuntan a la conservación de dicho orden, y lo hacen a veces en clave autoritaria, las menos en clave democrática y últimamente en clave fascista. En el episodio sobre fascismo, hablamos de la extrema derecha como la principal amenaza a nuestras democracias en la actualidad. Hoy sabemos también que los horizontes de transformación solo pueden venir desde el espacio de las izquierdas, que son las llamadas a construir una alternativa y luego a gobernar en consecuencia desde márgenes democráticos y audaces, haciendo frente a las derechas reactivas y convocando a las mayorías sociales. Retos nada fáciles para un mundo que está en crisis y un orden que se encuentra herido a profundidad. Hemos querido por eso acabar este episodio pensando en esa palabra de la que nos hablaba Amílcar Salas al inicio, revolución, y cómo esa palabra define también y caracteriza a las izquierdas, una palabra que ha sido denostada y que tal vez merecemos recuperar. Nuevamente, Iglesias. Ahí había una reivindicación de una noción no sectaria del leninismo, que a muchos les podrá sorprender, o sea, como Iglesias haciendo como el discurso más transversal, estaba al tiempo reivindicando a Lenin, claro, o sea, entendiendo que la política contiene una serie de técnicas y que el poder administrativo, el poder mediático es siempre el objeto de análisis de la política y por lo tanto debe ser el objeto de la acción política, que los discursos se deben diseñar para ganar, que los programas se deben diseñar para ganar y que las políticas públicas se tienen que diseñar para ganar y que eso es clave en una praxis revolucionaria, que claro que el término revolución se asocia a la izquierda en la medida en que desafía una estructura de clase, que revoluciona en estructura de clase y todos sus derivados institucionales. Tal vez tenemos entre manos no solo reapropiarnos de la palabra izquierda y hacerlo con orgullo por lo que significa, sino también de la palabra revolución, que en un mundo como este supone una muestra de amor y compromiso con los tuyos y con quienes vendrán. Pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro, adentro, adentro. La Batalla de las Palabras es un podcast producido por Nuestra América TV con el apoyo de Latindad. En la producción ejecutiva está Carlos Bedoya, en el sonido Fernando Echevarría, en la coordinación Omar Olivares y en las redes sociales Cristian Peralta. En la producción Jaime Rodríguez. Yo soy Laura Arroyo y pronto nos volvemos a encontrar para seguir buscando la palabra justa. No soy rico, unos me llaman comunista, demagogo 100%. La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo. Le dije hijo de puta al gobernador y aunque se lo merecía, en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas, me compré un Maserati usado que ahora no funciona. Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café, por eso para pagar otra mensualidad prefiero andar a pie. Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero, invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Soy el más lento de mi familia, no soy brillante, lucho por la educación y nunca fui buen estudiante. Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política aunque diga que no me importan. Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron en un cuartel. Tengo mucho que escribir y poco papel, mi honestidad